aquí estoy de nuevo para presentar el último reto sobre el que vamos a estar debatiendo hoy. Cambiamos un poquito de tercio para terminar este recorrido y además es que me gustaría lanzar una pregunta clave, una reflexión. ¿Por qué con toda la tecnología que tenemos disponible sigue siendo tan difícil prescribir un calzado que realmente esté adaptado a las necesidades de cada paciente? Como hemos venido comentando, el calzado inadecuado es uno de los principales factores de riesgo para las personas que padecen diabetes. Un zapato mal ajustado, con una rigidez excesiva o incluso el caso contrario, que es una falta de sujeción, puede causar daños que muchas veces el paciente no percibe hasta que es demasiado tarde. Además, también sabemos que los profesionales sanitarios no siempre disponen de herramientas que les ayuden a traducir los datos clínicos en especificaciones concretas de calzado. Hemos comentado previamente este caso, ¿no? con las plantillas, pero también es el caso del calzado. Y además es que tenemos el caso contrario, el otro polo de la situación, y es que los diseñadores y fabricantes no siempre reciben, o mejor dicho, no siempre, casi nunca, reciben la información necesaria sobre la morfología, la historia clínica o datos clínicos o las limitaciones del paciente. Por tanto, con este reto planteamos una necesidad clara, que es crear soluciones tecnológicas integradas que conecten la exploración clínica con parámetros técnicos de diseño y fabricación de calzado. Entre los beneficios de conectar exploración con parámetros de diseño y fabricación, pues estarían prescripciones de calzado más precisas basados en datos reales, una prevención más efectiva frente a complicaciones graves, más colaboración entre todos los pilares que engloba el pie diabético, como son sanitarios, tecnólogos y fabricantes de calzado, y por tanto también una mayor adherencia del paciente al uso de calzado recomendado. Y para avanzar en esta dirección no solo hacen falta herramientas digitales, también necesitamos, como hemos ido comentando a lo largo de los retos, una nueva cultura de trabajo colaborativa, multidisciplinar, que esté centrada en el paciente y abierta a la innovación. Así que en este reto vamos a ver cómo podemos hacerlo realidad. Paqui, te paso de nuevo el El testigo. testigo. Pues recojo el testigo y yo también me sigo haciendo la pregunta que se hacía Gloria, ¿no? ¿Por qué todavía con la tecnología existente nos cuesta prescribir un calzado que se adapte a las necesidades del usuario? Y para debatir o comentar todo esto, pues también tengo el honor de compartir esta mesa con dos grandes profesionales, dos grandes hombres también. El primero de ellos, bueno, en el ámbito clínico, contamos con Iván Julián. Iván es profesor doctor en la Universidad de Valencia y también, bueno, pues tiene una plaza vinculada al Hospital de la Fe. Su experiencia en heridas complejas y dispositivos terapéuticos le ha llevado a explorar cómo los datos clínicos pueden convertirse en decisiones técnicas más eficaces y... A ver, me he quedado... Un momento que me he quedado Nada, tranquila. callado. Puedes dejarlo ahí, tampoco hace Dejarlo, ¿no? falta. Más eficaces y preventiva. Perdonad. Bueno, pues un placer contar contigo, Iván, hoy en esta mesa. Muchas gracias, buenas tardes. Ujú. Bueno, yo antes de que presentes a mi compañero de mesa virtual, nada, simplemente quiero agradecer a Inescope la iniciativa, obviamente también por contar con la Universidad de Valencia, porque la Universidad de Valencia tiene que dar respuesta a cualquier necesidad que se plantee en el ámbito social, tanto sea público como privado. Y también al Hospital de la Fe, porque gracias a esta vinculación, que llevo más de un año vinculado en la unidad de úlceras heridas, pues también, tanto por parte de su dirección y gestión, entendieron que una persona con mi currículum y mi trayectoria investigadora docente debiera de estar compartiendo labor diaria en esta unidad de úlceras heridas del Hospital de la Fe.
Pues muchas gracias. Y bueno, pues también es un placer compartir esta mesa con un compañero de Inescope, en este caso Alexis Azorín. Alexis es investigador en el Departamento de Automatización y Robótica de Inescope, es ingeniero informático y su trabajo, sus investigaciones se centran en facilitar los procesos de diseño y fabricación personalizados, especialmente en calzado para personas con necesidades específicas. Podemos decir que conectar la salud, el confort y la tecnología, pues eso, para mejorar la calidad de vida de las personas que llevan estos zapatos. Alexis, un placer contar contigo en esta mesa. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Pero estar a la altura del resto de personas que han estado aquí, que lo han dejado bastante alto el nivel. Por supuesto que sí, sois dos grandes profesionales. Y bueno, pues un poco para dar respuesta a la pregunta que nos hacíamos Gloria y yo, ¿no? Existe mucha tecnología, ¿no? ¿Cómo se evalúa actualmente el calzado que es más adecuado para cada paciente, Iván? Pues bueno, en primer lugar, lo que yo como vengo de la Facultad de Enfermería y Podología, lo que tengo que defender es la presencia de compañeros y compañeras de podología en el ámbito sanitario. En este ámbito, en la Comunidad Valenciana, todavía no disponemos de ellos. En otras comunidades llevan hasta 15 años ya contando de manera totalmente directa, involucrados en el ámbito del pie y del pie diabético y de las personas con diabetes. Y eso es una necesidad. Es imprescindible. Imprescindible. ¿El resto qué hacemos? Pues el resto que hacemos es formarnos e intentar sacar hacia adelante aquello de lo que no disponemos, ¿vale? Y aquí se entremezclan muchos de los aspectos que ya se han tratado. Buscar una relación directa con personas que trabajen en ese ámbito. Nosotros pues disponemos también de la Clínica Podológica de la Universidad de Valencia. Remitir, como han comentado la compañera antes Beatriz, a personas que estén realmente formadas en el ámbito que se necesita de podología para poder tener esa interacción, pero es imprescindible. Es decir, la mejor tecnología para el cuidado del calzado empieza por las personas y por las personas se empieza por incluir a las compañeras y a los compañeros de podología. Y si se está haciendo en el ámbito sanitario, pues la respuesta sería depende. ¿Depende de qué? Pues como lo que hemos dicho hasta ahora, de la formación de cada uno, de cada una. En el minivídeo que grabé la presentación de este webinar, ya lo comenté, podemos gastar el máximo dinero en el mejor tratamiento, podemos gastar el máximo dinero en el mejor cuidado, pero esa persona y los pies de esa persona van en un calzado. Uh-huh. Y algo que me gustaría trasladar ya desde el principio es una persona con diabetes, haya desarrollado o no un síndrome de pie diabético, tenga esa lesión y si tiene riesgo de desarrollarla, no puede salir de una consulta sin valorar su calzado. No se puede. Y si ya ha venido con una lesión, una de las cosas que nos dice es que su calzado no ha servido para prevenir. Ya no es un buen calzado el que tiene. De manera que sí que hay que valorarlo y afortunadamente en Internet, en el medio conocido, hay muchas guías y recomendaciones. Yo llamaría especial atención a la guía de trabajo del Grupo Internacional de Trabajo en Pie Diabético, que además última guía publicada en 2023, está también perfectamente traducida al castellano, donde ahí tenemos los tics, los ítems necesarios para hacer un abordaje correcto de prevención, tanto en calzado como en otros ámbitos, a la persona con diabetes y escuchar a la gente que sabe. Por favor. Y además en España tenemos la gran suerte de tener uno de los mejores grupos de trabajo más potentes en el ámbito del síndrome del pie diabético, que está en la Universidad Complutense, el equipo liderado por el profesor José Luis Lázaro, donde todas las personas en España podemos tener la capacidad de escucharles, formarnos con ellos y estar del lado realmente de la persona que tiene esa patología, porque cuanto mejor formado estás, más estás a su lado. Pero desde luego, ¿qué estamos haciendo? Lo que podemos. Lo que podemos. Y desde las unidades que no disponemos de compañeros y compañeras de podología, pues prestar atención. El gran panorama es, por favor,
mira y presta atención a ese calzado. Importantísimo. Te puedes gastar miles de euros en un tratamiento de citoquinas, de sangre autóloga que le has sacado la sangre al paciente, lo has centrifugado, bla, 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 pero ese pie tiene que ir dentro de un calzado. También es cierto que no es lo mismo el calzado cuando hay una lesión que cuando hay una prevención. También son tics diferentes. Y algo a tener en cuenta es que no puede ser una persona que entra con una lesión, no se puede ir con un calzado al uso. Necesitará pues, o una sandalia posquirúrgica o un calzado adecuado. ¿Vale? Pero sí, hacemos, desde luego, dependiendo de la formación de cada cual, pero no me canse de decir de la necesidad de la mano de los compañeros de podología. Paqui, tienes silenciado el micrófono. Se ve que ya he hablado mucho y me ha silenciado automáticamente. Decía que sirva este webinar también como altavoz para esas necesidades, ¿no? Para que lleguen lejos y alguien nos escuche y se ponga solución. Nos consta por estudios que hemos hecho con la FE y con otros hospitales, bueno, pues que las personas que van a estas consultas afectadas de diabetes no siempre utilizan el calzado más adecuado y que los profesionales también ponéis el foco en todo eso. Para ese calzado personalizado, hablamos ahora de tecnología, Alexis. ¿Qué tecnologías existen actualmente para diseñar un calzado personalizado? Sabemos que la A forma ver, del sí, pie es importante, afecta la patología al pie. claro, como existir, existen muchas tecnologías, Ujú, desde las tradicionales pues, con espumas fenólicas, con moldes, ya sea para un calzado de completo, que nos hace una plantilla, eh, el tema de plantillas de presiones, todo lo que puedes, tanto presiones, temperaturas, etcétera, hasta pues lo más novedoso que sería pues ya tema de escáneres de plantas, escáneres de pie completo. Pero ahí sí que pues estoy bastante de acuerdo con Iván en que fuera de las tecnologías que puedan haber, tiene que ser el médico y el podólogo el que se encargue de que esas tecnologías se apliquen y puedan llegar a ayudar al paciente. Ahora mismo, pese a que hay bastantes tecnologías, las más novedosas, por ejemplo, que serían el tema de digitalizadores de plantas o de pie completo, no están llegando realmente a la clínica. ujú. En qué situación están? Entonces, Eh, el tema de, bueno, el tema de plantillas de presiones, todas estas, vamos a leer la palabra, como cintas de presiones para tomar la presión de manera dinámica, etcétera. Eso sí que está bastante más estandarizado, pero todo el tema de digitalizador de planta o de pie completo, de planta está un poquito más introducido en ciertas clínicas, pero digitalizador de pie completo para realizar un zapato a medida completamente está pues bastante poco introducido. O sea, no sé en España la cantidad de clínicas que habrán, pero bastante pocas. ¿qué papel juegan estos digitalizadores en la personalización del calzado y de las plantillas? Hombre, yo creo que es clave, Ujú, porque aparte de que facilita mucho ese proceso, porque bueno, ahora una plantilla la puedes hacer con una espuma fenólica o una, con un digitalizador de presiones, pues puedes ver un poco dónde más presiones tiene, etcétera. La precisión y la facilidad de uso de este tipo de digitalizadores, yo creo que sería clave porque te ahorra muchísimo trabajo. Es un clic, 60 segundos y tienes el modelo perfecto del pie y a partir de ahí ya puedes sacar una plantilla exactamente adaptada y perfectamente adaptada a un pie, tanto una plantilla como un calzado completo o adaptar, buscar la horma que mejor se adapte a ese pie y que le pueda dar la mayor comodidad al paciente al final. ujú. ¿Y dónde habría que recoger estos datos? Hemos hablado antes de datos, de crear bases de datos que estén bien estructurados, que sean fiables. Bueno, si hablamos de datos, claro, otro de los puntos fuertes que tendría este tipo de digitalizadores sería
todo ese posible postprocesado o análisis posterior, tanto con los digitalizadores, lo que te generarían lo que es la geometría 3D del pie, como unido con el tema de presiones, etcétera, eh, generaría datos, Ujú. pero como bien comentaba Valeria al inicio, esos datos tienen que tener un sentido, tienes que estar seguro de que están bien tomados, porque una digitalización está muy bien, pero puedes digitalizarte mal el pie, Ujú. puedes digitalizarte mal las presiones, puedes utilizar mal esa tecnología. Eso creo que es un problema bastante complejo que sería interesante, pero sería bastante más largo plazo y habría que, como comentaban también, formar muy bien a esos profesionales que en cuanto a dónde coger los datos, creo que sería un poco más indiferente siempre y cuando el profesional esté formado en ello y sepa cómo tiene que recoger esos datos y estructurarlos. Pero pues bueno, entiendo que sería en la consulta a la que acudiera. Ujú. Aparte de estos datos que generaría la introducción de nuevas tecnologías en el ámbito clínico, Iván, actualmente vosotros, bueno, ya recogéis datos de los pacientes. ¿Qué datos recogéis que podrían servir o podrían ser utilizados para esa personalización del calzado? O Claro, aquí tenemos dos ámbitos. Uno son los datos que se utilizan en la clínica propiamente dicha y después los datos que se utilizan en el ámbito de investigación. Ujú. Siempre, claro, yo no me represento a mí mismo, represento a la Universidad de Valencia y hay un claro factor relacionado con la investigación. Cuando se realizan estudios o proyectos de investigación se toman datos mucho más, con mucha más profundidad que cuando se realizan en la clínica pura y dura. Ujú. Pero ya actualmente lo que se tiene en cuenta es el riesgo de poder desarrollar una lesión y dependiendo de ese riesgo, que donde en el grupo de trabajo que os he comentado con su guía de 2023 del Grupo Internacional de Trabajo de Pie Diabético, estandariza muy bien cuáles son los riesgos, qué características definen a una persona con qué riesgo y en relación a ese riesgo, cuál es la recomendación de calzados. ¿Es un calzado simplemente un calzado cómodo? Si es un calzado con una suela con balancín flexible o con balancín rígido, si es un calzado terapéutico, si necesita o no una plantilla a medida. Eso ya se sabe y se valora respecto a esos criterios de riesgo. Si presenta una pérdida de sensibilidad periférica, una enfermedad arterial periférica, si hay una serie de deformidades o no. Pero en lo que comenta Alexis del escáner y de tener esa variable tan concreta, desde luego ya no tenía que tenerse en cuenta en estática, sino también en dinámica, porque el pie se mueve dentro del calzado y tener una foto fija del pie no sería útil. Eso nos pasó, por ejemplo, cuando solicitamos radiografías para valorar osteomielitis o puntos de riesgo. Una de las cosas que hacemos hincapié es que la radiografía sea en descarga, es decir, con el paciente de pie, cuando las más habituales son con el paciente tumbado. Claro, esa información de ver, tú ves una radiografía, una distribución de las piezas esqueléticas en ingravidez y no te está diciendo realmente qué pasa cuando está sentado, cuando está de pie. Lo mismo pasaría con este escáner. Este escáner debería de poder reproducir la dinámica del pie dentro también del calzado para ver que el calzado se adapta a esa dinámica que es como una huella digital de cada uno, que es muy personal y muy particular. Pero desde luego actualmente lo que se hace en clínica, lo que hemos comentado, fuera de las clínicas de podología, ¿vale? Porque los compañeros y compañeras de podología hacen estudios biomecánicos mucho más precisos y mucho más concretos, lo que hacemos es estandarizar el riesgo de los pacientes teniendo en cuenta unos ítems y en virtud de ese riesgo, recomendación de un calzado. Pero por favor, para aquellos sanitarios que nos están escuchando hoy, recordad, si una persona ha desarrollado una lesión, ese calzado o esos calzados habituales no le están ayudando. No, si quieres obtener cosas diferentes, haz cosas distintas y hay que modificar ese calzado. Ujú. Bueno, para Sí, introducir, claro, estas nuevas. Bueno, ¿querías decir algo, Alexis? Perdón. no, que me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Iván, sobre todo con que eso es un problema que se está trabajando en ello y que queremos abordar y estamos abordando el tema de poder llegar a medir
esas presiones y poder llegar a digitalizar de alguna forma ese pie en continuo y sobre todo dentro del calzado. Eso creo que es algo clave, es algo muy complejo porque meternos ahí dentro del calzado mientras el pie está moviéndose y el usuario lo está usando es algo que cuesta y sobre todo cuesta tener unos datos buenos, pero bueno, es algo que se está en ello y hay investigaciones en ese ámbito y creo que eso sí que sería un paso bastante grande también para que luego los profesionales como tú podáis tomar ese tipo de decisiones o valorar ese tipo de riesgos de una forma mucho más precisa. Ha puesto el listón alto, Alexis? Sí, sí, vamos, Bonito, la apuntado información del calzado y del pie a la vez, claro, claro, apuntado al cielo. al cielo. Bueno, Imaginación al poder. Con pero imaginación no tomamos existe el nota. techo. Claro, claro, hay que apuntar alto y luego poco a poco se irán dando pasitos. Eso, muy bien. Tomamos nota. ¿Creéis que sería útil para pues, recoger toda esa información, disponer de una plataforma, un espacio de datos, pues, que albergue, ¿no? esos parámetros sanitarios y que puedan ser útiles para los profesionales que posteriormente tienen que fabricar esas plantillas, ese calzado? ¿Sería posible disponer de ese espacio de datos? ¿Cómo veis la interacción del mundo empresarial con el ámbito sanitario? Bueno, esta conversación ya la hemos tenido en algún otro momento y claro, en el ámbito sanitario público hay que tener en cuenta que los datos que aparecen en la historia clínica de una persona, la entidad es muy celosa de esos datos. Es decir, que esos datos puedan saltar desde la entidad pública al exterior es muy complicado. Es muy complicado. De hecho, incluso cuando hacemos proyectos de investigación, tiene que haber un cegado, se tiene que cuidar muy mucho los datos que se toman y hacia dónde van, ¿de acuerdo? Pero desde luego eso no significa que no se pueda llegar a implementar. Una cosa es lo que se esté haciendo y otra cosa es lo que se podría hacer. También es cierto que lo que hay que ver es qué se quiere hacer con esos datos y la utilidad real. Y ahí voy a introducir así un pequeño zasca, no zasca, sino ¿qué disponibilidad tenemos? Porque los clínicos actualmente, cuando tenemos, con lo poco que disponemos de zapato terapéutico y zapato adaptado, tenemos muy poco donde elegir. Y de hecho, la distribución de ese calzado dentro de España también está muy limitada. E incluso cuando haces una recomendación para que una persona vaya a una zapatería, resulta que le has hecho hincapié en que sea un modelo de una forma concreta y después la persona que recibe a ese paciente, esa persona con diabetes, al final toma decisiones que pueden ser en virtud de necesidad, de un modelo o no dispongo de eso. Es decir, que realmente actualmente en España la distribución del calzado que ya existe, porque solo hay 3 marcas que se dedican a esto, a nivel del calzado terapéutico es compleja. Y además, dado que hay poca oferta, el precio es elevado. Entonces, me parece perfecto. Hay que trabajar para tener cuantos más datos mejor. Hay que intentar que todos los datos tomados también sean de utilidad en la vida de una persona en un futuro y al final los datos de la historia clínica de una persona son su propiedad y los puede solicitar a través del servicio de atención e información al paciente. Pues oye, yo me quiero llevar estos datos que me han tomado y me los llevo donde yo quiera. Perfecto. Pero además debe tener una realidad, tiene que tener una representación real en el día a día y actualmente, tanto en modelos como en capacidad de distribución y de adquisición, las cosas no están tan fácil. Entonces, todo lo que sirva, con esto lo único que quiero trasladar es que todo lo que sirva a facilitar, vehiculizar, agilizar para que esto pueda llegar a ser factible, bienvenido sea. Pero no empecemos la casa por el tejado, sino que asentamos la realidad de que necesitamos como vehiculizar esa gestión de datos entre distintas entidades para que sea lo más rápido y lo más flexible posible. Bueno, aquí en el chat reivindicaban también el papel de la horma. Hemos hablado de plantillas, de calzado, pero un elemento previo a la fabricación del calzado es la horma, ¿no? Cómo trasladar esos datos a la horma. Quizás ahí, Alexis. Claro, bueno, creo que o sea, comparto bastante tu punto de vista en ese sentido. Quizá habría que empezar a dar pequeños pasitos, siempre teniendo en cuenta
pseudo-anonimización de los datos o teniendo claro que esos datos son además datos sensibles que no se pueden pasar de cualquier forma, que como comentabas, puede haber cierta parte recelosa a lo mejor de compartir esos datos con otro tipo de entidades. Pero creo que, pues eso, dando pequeños pasitos, consiguiendo que ese canal sea un canal ágil, que a lo mejor simplemente pues sirva para ya tener una pequeña recomendación, como comentabas ahora, Paqui, de la horma, ya no, aunque tenga que ser un calzado 100% a medida, sino que simplemente pues puedas recoger ciertos datos, generalizarlos un poquito y poder hacer una recomendación directa de una horma, por ejemplo, de cierta marca o de cierto fabricante que sepas que le puede ir mejor a este paciente. Pues, por ejemplo, me imagino que cada fabricante, si ahora dices que hay tres, pudieran compartir sus hormas o pudieran tener algún tipo de interfaz para poder conocer esas hormas y que se pudiera generar directamente en base a una digitalización o a una medida de ese pie, eh, se pudiera generar una recomendación más acertada de qué tipo de horma, de qué fabricante, pues podría ser la ideal para ese paciente. Y pues abaratar y simplificar un poco a lo mejor esa personalización, no tener que ir a un zapato 100% personalizado, sino pues poder adaptarlo a una horma que ya conoces de un fabricante que sabes que por la geometría y la morfología de ese pie pues puede ser de utilidad y ayudarle y prevenirle ese tipo de úlceras y posibles complicaciones. No sé, creo que es un tema complejo, es un tema que tiene muchos matices y bueno, y luego si nos metemos también en temas legales, seguro que hay mil matices más y mil cosas, pero que creo que es bastante interesante para poder abordarlo. Bueno, ahí tenemos a muchos profesionales, investigadores como tú, que están Claro. trabajando en ello. Chicos, se nos acabó el tiempo y a mí se me ha pasado volando. No sé a vosotros. A mí Es que en igual, buena compañía el tiempo eso pasa rápido. vuela. Quedo con ganas de compartir mucho más con vosotros. Os emplazo a un café, a una cerveza, Claro. en otra ocasión para seguir tratando este tema. Igual que han hecho los compañeros en los retos anteriores, un titular para poner punto y final a este reto. Pues yo por mi parte, compartiéndolo con todos los compañeros y compañeras que vivimos el día a día de las personas con diabetes y de las alteraciones del pie, no podemos dejar de ver el calzado de una persona con diabetes. Una persona con diabetes, aunque venga para cualquier otra cosa, hay que descalzarlo y hay que ver tanto su pie como su calzado. Y respecto al calzado terapéutico, pues voy a parafrasear algo que se ha comentado antes inmediatamente en el reto anterior. Póntelo, pónselo. Se necesita. El calzado terapéutico, póntelo, pónselo. Imprescindible. Pues mira, lo voy a enlazar con un comentario que tenemos en el chat de Orto Mediplus, que dice, por suerte en España cada vez tenemos más empresas de calzado especial para pie diabético que están invirtiendo mucho en poder ofrecer este tipo de calzado para los pacientes que lo necesitan. Pues nada, un placer contar con vosotros y no os vayáis, que os emplazo a... Falta el titular de Alexis. Ay, No tengo ni idea perdón, de él. Alexis, perdón. Bueno, el mío es breve. Simplemente que creo que la tecnología tiene que empezar a meterse más, bueno, continuar metiéndose en temas de salud, sobre todo con este tema diabético, porque creo que podemos hacer mucho bien y se puede ayudar mucho tanto a los profesionales como a los propios pacientes en facilitarles la vida y poder ofrecerles una vida mejor y más fácil. Pues ahí estaremos, Alexis. Muchas gracias a los dos y nos vemos en la mesa final. Muy bien, hasta ahora. Muchas gracias. Gloria, ¿estás por ahí? Dime, Paqui, sí, aquí estoy de nuevo. Llamamos a todos los Sí. profesionales que han participado, Dulce, Bea, David, Iván, Alexis. Lamentablemente Valerie se ha tenido que ir. Eh, Sí, vamos a ir añadiendo uno a uno. es vuestra la Creo que oportunidad estamos todos ya.
Tenéis a todos los ponentes aquí a vuestra disposición para resolver vuestras dudas, preguntas. De momento, a ver. Se nos había quedado una de José Rico que decía, ¿cómo podemos fabricar calzado para diabéticos en serie? No sé si alguien se atreve. Aquí Alexis. ¿Cómo poder fabricarlo en serie? Uf, complicado. La forma que vería un poco más realista hoy en día sería teniendo cierto tipo de hormas, teniendo una muy gran variedad de hormas a la que tú puedas, pues como hemos comentado, cogiendo ciertas medidas del pie, ciertos requerimientos bastante generalistas, obviamente, poder automatizar a cada pedido con esas medidas, asignarle una horma y poder lanzarla. Ujú, Ya yendo a algo un poco más a futuro, ya con tema de impresión 3D, etcétera, pues podrías, no sé, hacer calzado impreso en 3D que se adapte perfectamente a la geometría del pie, me imagino, ¿eh? Sería futuro, pero bueno, eso creo que sería ideal, poder tener un calzado que te digitalices el pie y se adapte perfectamente internamente a esa geometría del pie pues te pueda corregir todas las patologías, si te tiene que hacer descargas, lo que sea, y que sea pues únicamente perfectamente hecho para ti. ujú. Como decía antes, Iván, ay, perdón, David, ha levantado la mano. Justo lo que decía Alexis, hay una empresa de calzado especialista en pie diabético que se ha esforzado también en hacer justamente eso. Ha hecho una línea de investigación en la que, mediante un escaneado 3D de muchos modelos de pie diabético y muchas tallajes diferentes, bueno, no todo el mundo. Sí, se estandarizan unas tallas, pero no todo el mundo tiene la misma característica de pie, independientemente de esa talla. Entonces ha creado una base de datos y justamente para el mismo número tienen varias opciones, más ancho, menos ancho, más ancho, menos ancho y en función de eso. Pero sí que me ha parecido, o sea, todo me parece interesante de este webinar, ¿no? Pero lo que ha comentado, el poder incluso ir un pasito más allá y decir, bueno, pues a lo mejor con la impresión 3D se puede hacer algo, o a lo mejor esta cosa todavía se puede retorcer un poquito más, ir un poquito más allá. Siempre, claro, viendo un poco la eficiencia de todo, de todas las partes, el beneficio y el coste, claro. Sí. Creo que aquí también es importante el traducir esas necesidades desde el ámbito médico o sanitario, poder traducirlas a parámetros de diseño, ¿no? Lo que se comentaba en alguna de las mesas, hablar todos el mismo lenguaje para poder desarrollar productos que satisfagan las necesidades de estos pacientes. Entonces, es importante tener claro cuáles son esos requisitos de diseño para fabricar un calzado apto para diabéticos, que no suponga ningún riesgo para ellos. Bueno, pues seguimos sin tener preguntas, nos quedan 10 minutitos, entonces yo quizás os daría la oportunidad a vosotros de hacer algún comentario. ¿Qué os lleváis como profesionales de este webinar? Iván, por ejemplo, empieza tú. Pues bueno, yo creo que lo que me llevo ya antes de que lo materializáramos en el día de hoy, ya me lo llevé, porque creo que agradecer un montón a Inés Copa la idea que ha tenido, porque ya desde el principio que Hola, conectamos las distintas personas que estamos hoy aquí presentes, ya vimos que éramos complementarios, que generamos un grupo multidisciplinar y sobre todo lo que yo me gustaría trasladar es que los grupos de trabajo tienen que estar compuestos por personas diferentes. No grupos, hay grupos de trabajo de sanitarios, solo sanitarios. No, 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 no. Porque solo la realidad de la vida es caleidoscópica y cuantos más prismas, formas y colores compongan esa forma de ver la vida, es más rica. Y debemos de tener desde compañeros y compañeras de física, matemáticas, biología, psicología, de todo, de todo. Y la verdad es que lo que me llevo es poder dar este primer paso de mano de compañeros y compañeras de la calidad de los que estamos aquí hoy representados y generar más para todos y sobre todo para las personas con diabetes.
Hola, Gloria. Hay Eh, hay unos comentarios en el chat sí, que igual convendría, No los veo, Rosana. ¿no? Hay un comentario a las 17:18 ujú, que dice, sería conveniente una homologación para este tipo de calzado hoy en día. Hoy en día no existe una normativa ni homologación oficial para el calzado preventivo del pie diabético, lo que permite la venta de zapatos que, pese a promocionarse como aptos, no protegen adecuadamente un pie vulnerable. En redes sociales abundan ofertas de calzado supuestamente especializado, que en realidad pueden causar roces, puntos de presión o lesiones por materiales o costuras inadecuadas. Incluso en ortopedias se venden modelos sin cumplir criterios clínicos, priorizando el marketing sobre la salud. Continúa es urgente una homologación oficial con estándares técnicos claros, forma ancha, sin costuras internas, plantillas adaptables, suelas estables y buena transpirabilidad, validados por profesionales. Mientras tanto, es fundamental que los pacientes consulten a podólogos antes de elegir calzado preventivo, ya que en el pie diabético el calzado es un tratamiento clave. Una rozadura hoy puede ser una úlcera mañana. Esto está aportado por alguien que está asistiendo al webinar, en Miguel Ángel. Miguel Ángel Torres nos lo aporta como un comentario al chat. Digo, por si queríais hacer algún comentario. No sé si lo David estáis quiere viendo. contestar. Bueno, yo lo he leído y me ha llamado la atención. Creo que es un tema que es interesante. Esto es como si, yo qué sé, estuvieran vendiendo un medicamento cualquiera por redes sociales y todo vale, ¿no? Es decir, estamos ante la misma tesitura y creo que Iván estará de acuerdo en tanto que tiene una formación bastante parecida a mí, y es que el calzado es una prescripción. Va prescrito por el profesional que está tratando a la persona. Entonces, es el profesional, primero, quien tiene que prescribir, y segundo, quien tiene que revisar antes de que esa persona se ponga ese zapato, que todo está correcto. Si no, evidentemente es un peligro enorme. O sea, porque tenemos una persona que no recibe ningún tipo, bueno, muchas de ellas no reciben ningún tipo de estímulo sensorial en el pie. Por lo tanto, no va a detectar nunca que tiene una lesión. Y hilando un poco con el tema de conversación o el reto de Beatriz, evidentemente la persona que tiene este problema tiene que saber que no todo vale. Es decir, tú tienes que tener como profesional iba a decir decencia, ¿no? Pero educar al paciente en ese sentido también. Y lo decía Iván, no puede irse el paciente sin saber que su calzado es bueno o no es bueno, hay que revisarlo. Y además tienes que educar. Oye, no, tu calzado no es bueno por esto. O tienes que buscar un calzado con esto, con esto, con esto, porque te puede pasar esto. Y antes de que te lo pongas, me lo vas a traer y yo voy a comprobar que todo está en orden. Es decir, ese es el cambio. Y sí, como todo, y esto estaremos de acuerdo, y a lo mejor me salgo un poco de la norma, habrán empresas y empresas y intereses e intereses. Es decir, bueno, si yo quiero hacer dinero, por supuesto voy a vender a gran escala lo que sea y vendiéndome con que esto es bueno para ti, por lo tanto póntelo. Y hay millones de productos que se están vendiendo ahora mismo por redes sociales con este pretexto. Bueno, ahí quería enlazar yo también con Dulce y con Beatriz. Has hablado tú ahora de las redes sociales y Miguel Ángel también en su comentario. eh, ¿Qué hacemos ahí? De todas las ofertas que nos llegan a través de las redes sociales. Bueno, pues al final no es una cuestión de las redes sociales, sino de la legalidad, ¿no? La legalidad se tiene que cumplir en papel y online. Entonces, al final son las autoridades competentes las que tienen que velar por los intereses del paciente, así como las asociaciones y los mismos profesionales, ¿no? De alguna manera también, pues siempre que encuentren algo, poder denunciarlo, pero por supuesto que sí, por supuesto. Como profesional sanitaria que está con pacientes con diabetes, o sea, es muy difícil decirle a un paciente qué cribar y no cribar en las redes sociales. Al final, tú eres una persona adulta que debes de saber un poco por dónde se mueve, ¿no? A mí el que me aparezca una persona hipermagnífica, que todo está perfecto, que no hay nada, pues me hace sospechar que lo que me está diciendo de una determinada patología, pues puede ser que no sea cierta, ¿no? Porque
muchas veces ellos dicen, no, yo sigo a esta Graver que está siempre perfecta, está súper bien, lleva unas zapatillas que no sé qué, y dices, cuidado, esto no es así. O sea, una persona con diabetes no puede estar 24 horas al día perfecta, eso no existe, esa no es la gran realidad. Pero es verdad que es muy difícil, ¿eh? Yo estoy con Miguel, y lo mismo que ha dicho David, que yo creo que hay un mercado tan amplio en las redes sociales y online que la gente busca intentar comprar bonito y barato y esto no es así, no es verdad. O sea, el zapato adecuado para un paciente con diabetes, por desgracia, hoy en día, como bien ha dicho Alexis, es muy difícil que sea para todos igual. Entonces necesitas unas peculiaridades muy concretas. Y como dice Iván, y eso me lo voy a apuntar, Iván, aunque yo lo miro, pero no lo hago, les voy a descalzar en todas las consultas. En relación a esto, Ana nos dice que hoy en día existe la licencia sanitaria de fabricación de productos sanitarios y se obtiene cuando el calzado para diabético cumple unas cualidades adecuadas para estos pacientes. El problema es que luego nadie controla lo que eh, se puede vender con la receta financiada. Y ahí es donde viene el problema. Que bueno, es que están luchando desde el 2017 para que se controlen este tipo de dispensaciones. ¿Vale? Paqui, Dime. antes de avanzar con cualquier otra pregunta o tema, simplemente quería comentar que desde Inescope, estamos trabajando no en una homologación como tal, ni en una licencia, pero sí en un sello de calidad para calzado preventivo, no terapéutico. Con un sello, este sello de calidad lo que va a hacer es reconocer o permitir al usuario que reconozca o que identifique aquel calzado que cumple con una serie de propiedades o características que no le van a hacer daño. Dicho esto, quiero recalcar que es un calzado preventivo para personas con diabetes que no han desarrollado por el momento ninguna complicación, ninguna herida, pero sí deben tener cuidado con lo que calzan en sus pies para evitar futuros problemas. Es algo que se nos ha demandado desde las empresas, como ha transmitido Miguel Ángel, que desde hace tiempo llevan pidiendo una homologación o que se necesita una homologación. Y es una iniciativa en la que estamos trabajando junto con el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana. Dicho esto, es algo que tenemos en marcha, que estamos sembrando con mucho mimo y cuidadosamente, porque es algo con lo que debemos tener cuidado para, como bien también ha dicho, no prometer algo que no podemos cumplir. Y bueno, adelanto y os lanzo un pequeño gancho, que en octubre tendremos una jornada en la que uno de los temas que hablaremos es cómo comunicar y cómo no comunicar. Será uno de los pilares de la jornada, y pues ya me callo y os dejo avanzar. Creo que se nos ha acabado el tiempo, ¿no, Gloria? Ya Sí, creo que, madre mía, sí, son ha, 1:30 ha ya. pasado, Vamos ha un poco pasado atrás. volando. Eh, Os voy a pedir un segundo titular. Antes voy a dejar a Bea que quiera hacer un comentario. No, Mientras el resto solo un vais pensando comentario, cómo finalizar. solo un comentario rápido, Iba para Iván y para David y para Alexis, porque yo creo que Iván lo verá más, y bueno, y David también. Yo tengo muchos pacientes jóvenes que tienen que abandonar sus puestos de trabajo porque no pueden llevar un calzado de seguridad. Y eso es una pena, porque no por tener diabetes y tener un riesgo en el pie, y no poder calzar un calzado de seguridad, como dice la norma, no puedan trabajar en determinados sectores. Así que ahí lanzo el órdago, porque para mí creo que es importante, ¿no?, empatizar con con estos pacientes, que al final tienen que buscarse la vida. Sí, pues lo enlazo con un comentario que ha hecho Nuria en el chat que dice, me parece un reto muy importante convencer a un paciente que es diabético
que muchas veces se niegan a admitirlo porque dicen que ellos solo tienen un poquito de azúcar y bueno, convencerles de que compre un calzado adecuado, ¿no? Un calzado preventivo. Eso es algo que sabemos. Pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Un titular, una palabra para acabar, poner punto final a este webinar. Por orden, por ejemplo, Iván. Bueno, pues yo diría que todos juntos sumamos, ¿eh? Y agradezco que de forma habitual en este tipo de reuniones se nos hable como profesional, tal. Yo particularmente, yo me describo como un sanitario que tiene que demostrar que es profesional. Así que todos juntos sumamos, pero estudiando y aplicando. Yo con esto ya sería suficiente. Pues Alexis. Creo que no lo puedo mejorar, o sea que creo que me lo copio. Y bueno, en resumen, eso que, o sea, me ha encantado. Muchas gracias por invitarme a poder formar parte de esto y espero que esto siga, que tengamos más reuniones, ya sea en webinar o sin webinar y para sumar todos juntos. Muy bien. Beatriz. Pues nada, que sirva este tipo de webinars para dar conciencia de la diabetes, de la importancia del cuidado, de la prevención y el tratamiento del pie, que eso es súper importante, y sobre todo que a través de estos webinars la industria, que es muy importante, y la investigación, pues siga en el camino para darles a las personas un calzado seguro, bonito y estético, que también lo quieren, por eso se niegan muchas veces a llevar calzados preventivos, y, y que nada, que sigáis por esta línea porque es lo mejor para ellos. David. Pues a medida que iba avanzando el webinar, cada vez había un matiz, que bueno, casa muy bien con lo de Iván, pero es un matiz. Y es que hay personas con las mismas inquietudes que tú. A veces nos vemos un poco solos en esto, parecemos locos, pero eventos así demuestran que realmente sí que hay un camino, que sí que puedes ir acompañado, e investigar y mejorar el trato. Pues mira, siempre es muy motivante tener este tipo de conversaciones. Dulce. Bueno, yo quiero recoger una idea anterior y reafirmarme después de escucharos en que tenemos unos profesionales como la Copa Un Pino en nuestro país que están muy involucrados tanto dentro de la medicina como en la biotecnología, en la innovación, en el constante desarrollo y en la vanguardia, y creo que eso es una nota cultural muy importante para lo que podemos sembrar en el futuro a base de comunicación. Pues voy a dejar a Gloria que termine este webinar y antes pues yo también quería hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso al número 17, que habla de la importancia de establecer alianzas para alcanzar los objetivos. Creo que con este webinar hemos sellado alianzas para trabajar todos juntos para alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de estos pacientes. Ha sido todo un placer colaborar con vosotros y compartir las tres mesas. Un placer. Gloria, todo tuyo. Pues nada, simplemente quiero ahora cerrar este webinar, en primer lugar agradeciéndote a ti, Paqui, por aceptar este reto. Hoy que va el tema de retos, el reto de moderar estas mesas, estas entrevistas. Creo que lo has hecho con mucha cercanía y con mucha claridad, que al final era también un poco el objetivo. Y también creo que te lo han puesto muy fácil. Todos los ponentes que han pasado hoy por aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros vuestro conocimiento, que es de un valor para mí incalculable. Siempre me gusta escuchar a los que saben más que yo para aprender y para seguir creciendo personal y profesionalmente. Y también a los que habéis estado al otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por asistir hoy al webinar. Por vuestra paciencia en quedaros hasta el final, a los que os hayáis quedado, y por vuestra atención. Creo que hoy hemos demostrado que los retos del pie diabético pueden abordarse de forma innovadora cuando sumamos conocimiento de todos estos pilares, profesionales, sanitarios, tecnólogos,
y todos ellos que tenemos un propósito en común, que al final es la esencia de la red Diafood, una red que conecta personas, disciplinas y soluciones. Y ya solo me queda decir que desde Inescope seguiremos impulsando esta colaboración con el compromiso de que todo lo que hemos compartido hoy se traduzca en avances reales que mejoren la vida de los pacientes que están en el centro, deben estar en el centro de todas las soluciones. Gracias por acompañaros y esperamos veros muy pronto en futuros eventos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria, por el magnífico trabajo que estás haciendo al frente de la red Diafood, Gracias, Paqui. liderando todas estas iniciativas. Gracias, Paqui. Ya sin más cerramos este webinar.